Benvinguts y benvingudes, bienvenidas y bienvenidos. Soy Ferran Ventura de Alternativa Intercanvi en Paulas Indígenas. Hoy es la última sesión del 13º Festival de Cine Indígena de Barcelona, el Indifest. No es por casualidad que coincide con un día particular, el 12 de octubre, y la sesión de hoy lleva como título 12 de octubre, Resistencias Indígenas. Para conocer la perspectiva de los pueblos indígenas y originarios sobre este día, hoy está con nosotras Miriam Miranda, una activista hondureña defensora de los derechos humanos, territoriales y ambientales del pueblo garífuna. Es líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEG, que desde 1979 apoya activamente los derechos legales de las comunidades indígenas y garífunas, al tiempo que brinda para apoyar el desarrollo del liderazgo comunitario y la educación ambiental, educación para la salud y otros servicios. Por su compromiso con la acción directa no violenta, ha sido merecedora del Premio de Derechos Humanos Óscar Romero, concedido junto a la líder indígena y activista Berta Cáceres, el Premio a la Soberanía Alimentaria Internacional de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Estados Unidos y, en 2016, recibió el Premio Ambiental Carlos Escaleras por 30 años de labor activista. A lo largo de su vida, Miriam ha sufrido numerosos actos de intimidación, persecución, secuestro, arbitrario y criminalización por su labor como defensora del territorio y la vida. Bienvenida, Miriam. Estamos encantados. Y para empezar, nos gustaría conocer cómo ves la celebración del 12 de octubre y la mirada desde los pueblos indígenas y originarios de Honduras. También nos gustaría saber los procesos de resistencia en el caso de Honduras y cómo afecta esta criminalización a los procesos organizativos de los nuestro pueblo y los pueblos indígenas en América Latina y en el mundo ha constituido un tema de mucho debate, porque este 12 de octubre prácticamente es una fecha impuesta por los estados, los mismos estados que han violentado los derechos de los pueblos indígenas, decidieron crear un día de conmemoración, dicen ellos, del día, en el caso, por ejemplo, en Honduras, le dijeron, lo bautizaron como Día de la Raza. Entonces, para nosotros es como un recordatorio de lo que ha significado el avasallamiento contra los pueblos, la destrucción de las identidades, lo que significa la pérdida de la identidad y sobre todo la presión que existe permanentemente contra los territorios y la vida de los pueblos indígenas. Entonces, muchos de los pueblos indígenas y muchos movimientos y organizaciones indígenas, pues más que conmemorar, lo que hacen es también, más que celebrar, lo que se hace y se ha venido haciendo en muchos países, es que sea un día de conmemorar y de recordar todo lo que ha significado la destrucción de los pueblos indígenas, el aniquilamiento, el avasallamiento y lo que significó todas esas invasiones a nuestros territorios que hasta hoy día persisten, definitivamente persisten y de alguna manera incluso se ha aumentado, ¿verdad? Yo creo que es importante mencionar el hecho de que hoy por hoy, si uno hace como un mapeo en América Latina y en todas partes sobre a quienes se criminaliza, a quienes se judicializa, a quienes se persigue en los diferentes países, precisamente son los pueblos indígenas, los pueblos que estamos viviendo en territorios en disputa, territorios que hoy se necesitan más que nunca porque existen los recursos que están, los últimos recursos que quedan en el planeta, están en esos territorios. Y eso es importante hacer una, digamos, un análisis de lo que significa el por qué están en esos territorios todavía esos recursos, precisamente por esa visión que tenemos los pueblos de utilizar únicamente lo que necesitamos. Y ahí hay un choque de una visión, porque lo que se dice es que los pueblos somos atrasados, que no queremos desarrollo, que no queremos vivir mejor, y nos damos cuenta que ya hoy día tenemos que discutir y analizar a qué nos estamos refiriendo con desarrollo. Un modelo depredador, asesino de la naturaleza, que hoy científicamente se ha comprobado, y no solamente científicamente, sino que estamos en una crisis, ante una crisis climática, sí, parangón, una crisis climática
que inclusive en su momento la querían negar, que habían varias tesis científicas, que esto había pasado antes, que no sé cuánto, todas las discusiones que han habido sobre el tema de la crisis climática. Pero yo lo considero que lo que tenemos también es una crisis civilizatoria, porque no solamente es la crisis climática, es una crisis en general, es una crisis que hoy se muestra con lo que ha pasado con la crisis sanitaria, ¿no? A nivel mundial, en la que priva y se demuestra, tanto como lo que ha significado con los recursos naturales, que primero es el consumo, ¿verdad? La destrucción de los recursos y de lo que nos da la vida a los pueblos y a todo el mundo, a todas las personas del planeta, y que se convierte en un negocio. Y eso se ha comprobado y se ha demostrado ahora con esta crisis sanitaria que estamos enfrentando a nivel mundial. Y una vez más, los pueblos que estamos en las periferias, los pueblos indígenas, los pueblos que estamos mucho más allá, en los territorios, muchos de los pueblos están siendo muy afectados, pero también hemos podido darnos cuenta de cuánto es lo que ha significado para en nuestros países el hecho de que no se haya invertido realmente en la salud, porque en el momento que se requiere la atención de salud, los pueblos que estamos más y los pueblos y las comunidades que están más alejadas son las que tienen menos acceso. Y ese es un tema que lo hemos podido comprobar en este momento con lo que está pasando a nivel de todo el país y a nivel de todos los países, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que hablábamos sobre el tema de los territorios y todo lo que es la disputa, yo creo que hoy más que nunca necesitamos hacer una reflexión como seres humanos. Necesitamos hacer una reflexión de cuánto es el costo-beneficio de ese supuesto desarrollo que se nos vende día a día, que supuestamente este desarrollo es el que no supuestamente, pero es el que se impone dentro de nuestros territorios, es el que se impone dentro de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y es ahí donde existe una clara y una persistente criminalización, judicialización y asesinato de los líderes y las lideresas de los pueblos indígenas que en este momento están resistiendo desde sus comunidades. Estamos resistiendo, estamos luchando por defender los recursos naturales. Y hace algunos, puedo decir que hace una década o más tiempo, no se tomaba en cuenta ni había importancia de ese trabajo que hacemos los pueblos por defender los recursos, porque decían, bueno, pues solo les corresponde a ellos como pueblos, pero yo me doy cuenta que no. O sea, muchas veces yo digo, ¿dónde se produce la comida que se come? Por ejemplo, la gente, lo que comen en las ciudades, eso se produce en los territorios. Y ahí, esos territorios que están en disputa, en este caso, por ejemplo, no solamente por las industrias extractivistas, también hoy hay otras formas de apropiamiento y de apropiación de los grupos de poder económico, digamos, sobre estos territorios. Nosotras como hondureños y hondureñas, o sea, somos un pueblo garífuna que vive en Honduras, lamentablemente nos tocó vivir en un país que se convirtió en la última década en un laboratorio político perfecto para la destrucción de la institucionalidad, para la destrucción de la convivencia y un sistema supuestamente democrático que es el que se ha venido instaurando en los últimos años, en las últimas décadas. Nos está tocando vivir en un país donde no hay, yo no creo que haya comparación, digamos, en lo que es en la proporción demográfica. Honduras es un país donde, comparado con Colombia, donde se dan tantas masacres, y uno hace la comparación numérica y uno dice, bueno, si un país tiene tantos millones de habitantes y otro más pequeño, pero la diferencia en numérica, en la violencia, en la inseguridad, en la masacre es tan pequeña, creo que hay un problema, ¿no? Y nosotros vivimos en un país secuestrado totalmente por una clase política y una clase política económica que, bueno, inclusive uno se pregunta cómo es que podemos vivir en un país donde hay tanta desigualdad, pero tanta desigualdad, donde el 70-80% de las personas en Honduras viven del rebusque, de la cultura del rebusque, es decir, salir a ver qué se rebusca para alimentarse el día a día. O sea, 70%, eso es inaudito. Que la gente tenga que salir, porque no es ni siquiera un trabajo informal, o sea,
un trabajo informal que permanente que te dé a vos y te dice, bueno, pero aquí es todos los días la gente a ver qué sale, a ver y uno, si hacemos esa imaginación y nos imaginamos lo que significa, por ejemplo, de que alguien llegue y busque y vaya a decir, y bueno, yo no tengo, mi hijo no tiene leche, por ejemplo, para alimentarse, me refiero a, digamos, a las ciudades, ¿no? Y entonces y tenga que ir a buscar ese día a ver cómo logra algo en la calle para poder darle su leche, ¿verdad? O biberón a su hijo, ¿no? O sea, es una cosa atroz, porque hay la mínima, digamos, mínima, pero por lo menos los más elementales derechos deberían de ser, digamos, cubiertos. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que por lo mínimo, o sea, el tema de la alimentación, el tema de la vivienda, el tema de la salud, la educación, son derechos universales, derechos que toda la gente, todas las personas en el planeta deberíamos de tenerlo asegurado. Y ahí es donde está el tema, que eso lo quiero ligar con el tema de esa visión que se tiene de destrucción permanente, de una destrucción y aniquilación de los recursos y de la vida humana. ¿Por qué? Porque no hay una política y no hay estrategias para que la gente pueda vivir bien, es decir, el bienestar, en el cual toda la gente tenga cubierta los mínimos, pero lo más importante, lo mínimo, las condiciones básicas para vivir bien, para estar bien. Y ahí por eso es que yo particularmente reivindico el derecho a vivir en Honduras, contra toda una lógica y un plan de expulsión del pueblo hondureño hacia la calle, hacia que se vaya afuera. Y por eso es que existen esas caravanas, unas caravanas que en los últimos años han sido terribles, porque aún en medio de la pandemia la gente prefiere irse, y sobre todo la juventud, que eso es lo más delicado, porque la juventud es la que está, es el sector más importante y es el sector que debería garantizarse para que pueda construir su futuro. Y el futuro de una nación y de un pueblo. O sea, la juventud hay que invertir, y hay que invertir en que la juventud esté bien para que pueda tener pensamiento crítico, para que pueda analizar y pueda elaborar propuestas de su país, de su nación. ¿Y cuál es el problema? Ahí existe un vaciamiento total en Honduras. La gente se está yendo, y fundamentalmente la juventud. Y eso es peligroso para cualquier país, para cualquier nación, porque entonces, ¿quiénes van a construir el futuro de ese país? Y este es un plan, y creemos que es un plan. Igual el plan de exterminio de los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para que los pueblos indígenas no podamos seguir luchando, defendiendo los recursos, nuestros territorios. Pero también es un acto suicida, es un acto porque está comprobado. O sea, este es el único planeta que tenemos que cuidarlo. Es un planeta que nos da la vida, que nos da todo, y yo creo que lo cuidemos, que tenemos que protegerlo, y por eso nosotros tenemos que garantizar de que y los sectores y los pueblos y las comunidades que están en esos territorios no solamente se le pueda respetar, sino que reconocer su aporte y el aporte que hemos venido dando para la protección de la naturaleza, para la protección de los recursos naturales. Pero realmente se insiste en una visión destructiva de la naturaleza, sin tomar en cuenta que es destruir la vida, es destruir la humanidad, porque la necesitamos. Los alimentos, por ejemplo, no se siembran en los supermercados. Hay territorios que necesitan agua, que necesitan todo lo que son el aire limpio, territorios que necesitamos tenerlos libres de agrotóxicos, de toda la producción destructiva. Y esa es la lucha que hacemos las comunidades. Honduras, por ejemplo, es el segundo país de mayor producción de palma aceitera actualmente, después de Colombia. Sendas comunidades han sido desplazadas, muchísimas comunidades, en nombre de ese supuesto desarrollo para la producción de palma aceitera, que es un monocultivo destructivo de la naturaleza, destructivo de la vida, y que realmente pues no beneficia a las comunidades. Pero no solamente eso, sino que en Honduras se han dado cosas tan increíbles como, por ejemplo, en el caso de los territorios, muchos de los territorios de las comunidades, algunas comunidades, ha habido desviamiento de los ríos para desecar áreas
sumamente, digamos, ecológicamente altas, ¿verdad? Con mucha biodiversidad y que son zonas que naturalmente las necesitamos que estén ahí porque es parte de todo lo que significa la armonía de la naturaleza. Pero vino un loco, alguien que dice que tiene todo el poder económico y paga para desviar el río y desecar y poder sembrar palma aceitera. O sea, son cosas que pasan en este país y uno puede pensar, pues eso no es posible, o sea, es alguien que está, pero no, porque es una clase política que yo la considero asesina en todo sentido. No solamente es porque violentan los derechos humanos, asesinan a los jóvenes, en este caso como lo que pasó con el pueblo garífuna, que nos han secuestrado a nuestros hermanos de Triunfo de la Cruz, que hay un plan de genocidio, ¿verdad? Es un plan de genocidio hacia las comunidades garífunas, hacia los pueblos indígenas, sino que también hacia la naturaleza, que yo creo que ese es un caso bastante grave, el cual debemos nosotros cuestionar porque estamos en una crisis y estamos en una emergencia mundial ante la crisis climática. Bueno, yo iba a comentarte un poco lo que íbamos diciendo, ¿no? Pero iba a comentarte también que lo iba a sacar al principio, que estuve mirando el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, que se llama aquí, y en cada país tiene un nombre diferente, ¿no? Y me dejó sorprendido que en Chile y en Perú se llama el Día del Encuentro de Dos Mundos. Sí. Al principio me indigné, ¿no? Como diciendo, ¿cómo se puede ser tan cínico, ¿no? Sí, luego claro. me pareció hasta divertido, ¿no? Sí, es hasta bonito. Hasta bonito en el sentido de decir, qué bonito hubiera sido así, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue, no? Y realmente me quedé helado y a medida que le vas dando vueltas te das cuenta que es una lástima. Nosotros nos llamamos alternativa intercambio con pueblos indígenas, ¿no? Y esto del Día del Encuentro de Dos Mundos, pues ata muy bien con esto, ¿no? Pero qué estafa y cómo nos venden unas realidades que no son, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar así? Es colonización, o sea, y hasta la fecha de hoy sigue y continúa esa colonización, porque es supeditar es que mira, lo dicen como el encuentro de dos mundos, pero que en la práctica, o sea, tú puedes nombrar como te dé la gana cualquier cosa. Es el tema del concepto y del contenido de lo que tú nombras. Yo creo que eso es importante y en este sentido, hay necesidad también de hablar de algo muy importante. Es que no podemos dejar de lado el tema de la discriminación y el racismo. Porque, y no veo yo como únicamente lo que está la lucha ahora, el racismo y la discriminación, que ha sido bastante apuntalado por la lucha de la vida de los negros importa en Estados Unidos y que se ha, digamos, masificado a nivel mundial. Pero es que realmente existe un racismo estructural. Sí. Sí, existe Perdón, es que se entran llamadas porque estoy en el teléfono. Existe, sí, ya para darte la palabra, existe un racismo estructural y te voy a decir que en el caso de Honduras se refleja de una manera muy fácil. O sea, la Constitución de la República establece que el idioma oficial es el castellano, que todos somos iguales y que el idioma oficial es el castellano. Nada más ilógico, ¿verdad? Y nada más mentiroso que eso, porque aquí coexistimos y vivimos pueblos de diversas culturas. Honduras es un país multilingüe, es un pluricultural, diversidades. O sea, no pueden decir, y además decir que el idioma oficial es el castellano, cuando yo, por ejemplo, hablo el garífuna. Los pueblos misquitos hablan el misquito, y hay pueblos con diversas culturas que hablan diversos idiomas. Sin embargo, la Constitución de la República establece eso. Entonces, si tú te pones a pensar eso, ¿cuál es el mensaje que se le da no solamente a nosotros como pueblos indígenas, de la negación que existe en este país de la diversidad como pueblos? Estamos hablando de cuál es el mensaje que le dan a los pueblos no indígenas, a la comunidad hondureña en general. Eso es una cosa muy clara, porque el niño desde que está en la escuela y le dicen, mira, fíjate que nosotros aquí en Honduras el idioma oficial es el castellano y todos somos iguales. O sea, no solamente es la negación, sino que precisamente es que el pueblo hondureño como tal
se institucionaliza la desaparición y la negación de que existen diversos pueblos en Honduras, y por lo tanto, desde ese racismo y la discriminación institucional se hace de que, y se permite y se fortalece, ¿verdad?, el racismo de todo el pueblo hacia la diferencia, hacia los pueblos indígenas. Y por eso es más normal, digámoslo así, que cuando hay criminalización, cuando nosotros estamos luchando por los derechos de nuestros pueblos, por los pueblos indígenas, por eso es que es normal, por ejemplo, que nos vea muchos sectores y segmentos de la sociedad hondureña como algo negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice, bueno, es que estos están negándose el desarrollo, es para todo el pueblo, que es para todo el pueblo hondureño, pero ellos quieren negar ese desarrollo. Y eso es como una de las prácticas y uno de los ejemplos y una de las prácticas que hace el Estado para que segmentos de la población hondureña se vuelquen contra los pueblos indígenas. Sí, sí. Realmente es la utilización únicamente de los recursos, y un poco desde hace 500 años, pues fue llegar para robar el oro, para robar los distintos, seguimos igual. No cambió. No cambió nada. No cambió nada, ¿no? No. Es peor ahora no, porque también ahora, como yo lo decía, ahora es peor, porque también otra cosa es que tenés que entender que antes había la posibilidad que tu pensamiento, que eso es importante, pudiera ser libre, en el sentido de que vos podías tener el grillete en los pies, pero tu mente volaba hacia la libertad o hacia otras cosas. Pero hoy nos tienen capturados también por la mente, por las redes sociales. Mira cómo es la cosa. Entonces, yo siento que ahora es peor, ¿verdad? Porque los medios, todo lo que son los sistemas, digamos, de la tecnología y todo eso nos vuelve más esclavos y esclavas, hoy más que nunca, ¿no? O sea, porque es una situación que, si bien es cierto, hay una política de negación y desprecio hacia los pueblos, pero a través de los medios se justifica y se hace todo un tipo de trabajo para cambiarte a ti misma y que puedas despreciarte a ti mismo como una persona diferente y por tus valores. Entonces tenés que dejar de ser tú mismo. O sea, es una cosa atroz, realmente es una cosa atroz. Sí, sí, realmente te tienen controlado mucho más que antes, ¿no? Antes tenían que llegar a la comunidad, tenían que llegar donde fuese, no tenían todos los recursos que tienen ahora. Ahora, si llevas el celular encima, ya saben dónde es. Es así de sencillo, ¿no? Y bueno, un poco es esto, ¿no? Que la desgracia esta, y también nos gustaría saber un poco cómo vivís doblemente las mujeres este aspecto, uno del intento de asimilación, por una parte, de las culturas, por parte del Estado, de la cultura dominante, para decirlo de alguna manera, y además, como mujer, cuando vosotras os dedicáis un poco a defenderse de esta asimilación, cómo se os criminaliza y cómo posteriormente esto supone además con casos como Berta o como miles de casos, que unos van de menor intensidad a mayor intensidad, no solo siempre por parte del Estado y las empresas allí dominantes, sino a veces el mismo machismo instalado en la propia realidad, ¿no? Un poco sobre el tema de la criminalización y también la posición especial de las mujeres, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa que hay que entender también. Mira, no hay que perder de vista que este es un sistema también patriarcal, ¿no? O sea, este es un sistema y un modelo de vida, sobre todo un sistema patriarcal. Nosotros vivimos el día a día enfrentando lo que son las prácticas y lo que es todo lo que se ha construido alrededor de un sistema no solamente capitalista, sino que también patriarcal. Y en ese sentido, las mujeres tenemos y enfrentamos
algunas como yo y otras triple o cuádruple discriminación y enfrentamos, digamos, una negación por parte de un sistema que está precisamente está construido bajo la lógica patriarcal del hombre, que es el que toma la decisión en todo sentido. Un ejemplo de eso es que las mujeres, si vamos a ir a poner una denuncia y las mujeres ante esta justicia patriarcal, por ejemplo, de antemano somos culpables. De antemano. O sea, por ejemplo, si la compañera, si una mujer va y pone una denuncia, te ven con vos tenés la culpa. Y estamos hablando no solamente en cuanto a tu relación personal con tu pareja, que nosotros hemos podido constatar que, por ejemplo, en este momento, durante la pandemia, se ha aumentado exponencialmente la violencia contra las mujeres, porque precisamente por todo lo que está pasando, ¿no? Y hoy más que nunca los cuerpos de las mujeres se convirtieron en espacios de descargar la furia y todo lo que es en las impotencias y todo lo que ha generado esto, y las mujeres somos las que lo pagamos dentro de nuestros hogares. Y peor en una pandemia donde se encerraron, ¿verdad? En este caso en Honduras hubo una etapa de que nadie podía circular totalmente, entonces hombres y mujeres se quedaban en la casa, ¿no? Entonces yo creo que es importante mencionar el hecho de que está lo que significa para las mujeres el enfrentar una violencia cotidiana dentro de su hogar, pero también está, y que cómo se ve por parte del Estado cuando se quiere poner una denuncia, y está también esa otra realidad que vivimos las mujeres, que hacemos y luchamos por los derechos, no solamente de las mujeres y de los pueblos indígenas en este caso, sino por, digamos, cambiar el país o generar propuestas en el país, como el caso nuestro como OFRAN, ¿verdad? Y en la coordinación una mujer, o sea, el Estado y todos los organismos del Estado, siempre hay un cuestionamiento, no tal vez así muy claro, ¿verdad? En decir, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no estás haciendo lo que hacen todas las mujeres? ¿No? Una vez cuando fui agredida por la policía, en una de estas veces que me han agredido, en el 2011 recuerdo que me pateaba la policía ahí y bueno, y también tuve una intoxicación producto de todos los gases lacrimógenos que en ese momento se estaban viendo. Pues me decían, vos tenés que estar en tu casa, vos no tenés por qué estar en la calle. ¿Qué estás haciendo en la calle? Vos tenés que dedicarte definitivamente a los quehaceres de la casa. Entonces yo creo de que sí hay una situación en la cual tenemos que enfrentar una situación grave de violencia que tiene que ver en tu hogar, pero también las defensoras enfrentamos una violencia estructural también, institucional, que nos niega el derecho y la posibilidad de seguir luchando por los derechos de los pueblos, por los derechos de las comunidades. Yo creo que esa es una cosa que es importante mencionarlo. Y por supuesto, lo más grave es que a las mujeres también, si nosotros enfrentamos y nos paramos frente a la policía, por ejemplo, al ejército, siempre van a pensar, cualquiera que sea de ellos, esta es mujer, yo puedo violentar su derecho más que, o sea, no lo piensa dos veces, y ahí tenemos que pararnos, ¿verdad? Y defendernos y exigir que somos defensoras de derechos humanos y que como mujeres tenemos derecho a defendernos. Y yo creo que ese es un punto que es importante tomar en cuenta. Y para acabar, Miriam, ¿cuáles serían las demandas concretas desde los pueblos indígenas hacia la comunidad internacional, según tu parecer? Y yo quiero decir que hoy, creo que lo medio dije en algún momento, hoy nos toca entender que la lucha de nuestros pueblos aquí en el sur no solamente requiere solidaridad y cartitas y mira que yo estoy de acuerdo, que nosotros nos solidarizamos con los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Yo creo que también ante la crisis que existe a nivel mundial, se requiere la construcción realmente de procesos diferentes de relacionamiento, en primer lugar, pero también cuestionar el norte, su patrón de consumo, su forma de vida,
entender que muchas de las cosas que disfrutan allá en el norte es a costa de la vida de muchas mujeres, de muchos hombres, que estamos en una lucha permanente, porque no solamente resistencia, nosotros luchamos día a día por ser como somos, por defendernos, ¿verdad? Y además que las empresas que están explotando y que están dentro de nuestro territorio no son de aquí, de nuestro territorio, ni siquiera del país, son inversionistas, la mayoría que están, por ejemplo, en Europa. En este momento se está impulsando una sede que es la Zona Especial de Desarrollo en la Mosquitia, ahí en Roatán. Ha habido un debate profundo, porque ahí vive el pueblo negro de habla inglesa, ¿verdad? Los criol. Y alguien vino y de la empresa Próspera, que así se llama, y que lo que pretenden es supuestamente una zona especial de desarrollo académica que está inclusive participando en una universidad prestigiosa de Europa, de Alemania, de Zurich, y ahí hay comunidades. Debe de haber respeto a la consulta previa, libre e informada. Yo no creo que en este momento ya hay inclusive un nuevo elemento bien interesante. Ahora ya inclusive están incursionando las academias en, digamos, participando en estos proyectos y que son de buena voluntad porque van a generar, digamos, en este caso, pues es un tema académico, pero ahí hay comunidades que han vivido históricamente y las están desplazando, inclusive las amenazaron con una ley de expropiación. Entonces yo creo que hay unas cosas importantes que en el norte deben de conocerse y deben de informarse de lo que pasa aquí en nuestros países, pero también debe de cuestionarse en sus países toda esa intervención que hay de inversionistas y que se creen con el derecho, porque bueno, pobrecitos, y eso tiene que ver con la colonización, porque es una forma moderna de colonización. Ya no es que venían como venían antes, pero ahora es con toda la plata, poniéndose de acuerdo con estos gobiernos corruptos, que muchos de ellos son narcogobiernos, y los legitiman. Creo que eso es una cosa gravísima, gravísima, y por lo tanto me parece que es importante que se cuestione, pero también que se investigue. Inclusive ustedes como europeos y gente del norte deben de generar todo un debate sobre que debe garantizarse rendición de cuentas de estos fondos que se financian a estos gobiernos, que estos gobiernos no cumplen con por lo cual sus impuestos están siendo puestos supuestamente para la cooperación, y sin embargo se legitiman y más bien se financian gobiernos dictatoriales, gobiernos como en el caso de Honduras, que no hemos tenido un gobierno igual como este en la historia de Honduras, y los financian desde Europa, desde organismos de Europa, financiando a un gobierno como este, dictatorial, violador de derechos humanos, asesino, y que está destruyendo y también con una política de genocidio contra nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Deseo que sea un éxito, totalmente éxito, esta jornada que tienen este año, que pues va a ser virtual, por supuesto, porque las condiciones lo ameritan, pero que no por eso debe de haber menos acción, porque discutir y analizar y hablar, hemos hablado y seguimos hablando muchísimo, pero necesitamos accionar. Muchas gracias por todo, Miriam. Ha sido muy interesante y un placer. También les invitamos a todas las personas que nos han seguido a seguir el festival online, que estará libre y en abierto hasta el día 16, y allí podrán ver las películas y participar en la premiación del público. También aprovecho para anunciarles que en breve Alternativa Intercambio en Paulas Indígenas, junto a la CLACPI, inaugurarán una plataforma de cine indígena en abierto para dar apoyo y promoción a este tipo de iniciativas que son la voz propia de los pueblos. Buenas tardes y hasta pronto.